Bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Pisco, donde predicamos a Cristo y a este crucificado. Gracias por acompañarnos en este tiempo de adoración y edificación, mientras damos gracias al Señor por la visita del pastor Boris Alemán, de la Iglesia Bíblica de Supe. Que Dios use la predicación fiel y clara de su palabra para afirmar nuestra fe, fortalecer nuestros corazones y llevarnos a poner los ojos en Cristo. Abramos ahora nuestro corazón para recibir la verdad de la palabra del Señor. Muy bien, mis hermanos, qué gozo estar esta mañana junto a ustedes. Yo creo que la Iglesia Comunión estaba pensando, ¿quién será el predicador, verdad, que va a predicar allá? Bueno, pues les tocó otra vez, ¿verdad? Su pastor va a tener que seguir predicándoles y van a escuchar mi voz hasta que el Señor me lleve a su presencia, ¿verdad? Así que es un gozo, mis hermanos, realmente estar juntos esta mañana y ver, como decía el pastor Robert, la gracia de Dios. Realmente es un milagro, mis hermanos, ver cómo la gracia de Dios sostiene nuestras vidas. Y pues estaba pensando cuando el pastor Robert me dijo, pastor, va a ser un privilegio que compartas la palabra del Señor. Como iglesia hemos estudiado varios libros en estos años, ¿verdad? Este año vamos a cumplir ya 4 años, ¿verdad? De estar sirviendo al Señor ahí en Supe. Bueno, tenemos casi 5 años, pero 4 años de que la iglesia comenzó ya formalmente, ¿verdad? Así que estaba pensando, bueno, hemos visto en estos años el libro de Filipenses, el libro de Colosenses, el libro de Primera de Pedro, Segunda de Pedro, ¿verdad? Como pastores bíblicos queremos ver libros completos, no queremos agarrar un pasaje aislado, ¿verdad? Y justo hace una semana o 2 semanas terminamos el libro de Hechos, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles. Estuvimos ahí solamente 2 años, ¿verdad? Aprendiendo ahí la palabra, ¿verdad? Y realmente, hermanos, ha sido una bendición tan grande, realmente aprender la palabra del Señor. Y ahora que el hermano José leía Hechos capítulo 9 era, ¿verdad? Estábamos pensando, ¿verdad? Y wow, cuando vimos ese pasaje fuimos tan impactados, ¿verdad? Porque no es el hombre el que realmente hace la obra, es Cristo, mis hermanos. El que compró la iglesia con su sangre. Realmente nosotros solo somos beneficiarios. Y Pedro sabía eso, hermanos. Y Pedro era el apóstol Pedro. Wow, hermanos, pero qué humilde él dice. Es el Señor Jesús el que te va a sanar. Y hermanos, hasta el día de hoy sabemos que es Cristo el que nos ha sanado y el que nos ha salvado también. Y es algo bien interesante, ¿verdad? Porque en el original esa palabra, sanar y salvar, es la misma palabra. Wow, hermano. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede sanarnos. Es el único que puede salvarnos espiritualmente y llevarnos por la eternidad. Amén. Él es el único, mis hermanos. Una de las cosas más maravillosas que podemos recordar como creyentes es el día que nosotros nos entregamos al Señor. ¿Sí o no? ¿Recuerda usted el día cuando usted fue llamado al Señor? Yo puedo recordar el día que el Señor me llamó, hermanos. No cayeron rayos, no cayeron centellas, no hubo un viento, nada. Solo la palabra de Dios me convenció de que yo necesitaba un Salvador. Y nunca lo voy a olvidar. Y yo sé que cada uno de ustedes, pues recuerdo algunos testimonios de los hermanos de la iglesia de Supe, ¿verdad? Recuerdo algunos de los testimonios, ¿verdad? Recuerdo de un hermano, no voy a decir quién, pero dice que iba hacia el frente ya para poder entregarse al Señor y escuchó una música que tanto le gustaba. Como el enemigo jalándolo ahí, ¿verdad? Y dijo, no, ya no más, quédate ahí, yo me voy al frente. Y aquí está. Wow, hermanos. Qué maravilloso, mis hermanos. Qué momento tan especial cuando nosotros entregamos y recibimos el regalo de la salvación. Hermano, si tú no has pensado, ese es el regalo más grande que puede recibir un ser humano. No hay regalo más grande que el regalo de la salvación. Ni en esta vida, ni por la eternidad. Y cuando lleguemos a la eternidad nos vamos a sorprender más todavía de lo que Dios ha hecho en nosotros. Como siendo pecadores,
Él nos ha salvado. Y estamos en este caminar con Él. Wow, yo me sorprendo, hermanos, cómo es el Espíritu Santo que nos ha unido como una familia. Y yo les contaba a los hermanos cuando empezábamos la iglesia, hermanos, el Señor va a hacer cosas increíbles aquí. Y se van a sorprender de cómo Dios une a su pueblo, mis hermanos, en un solo sentir. Y ese sentir es en Cristo Jesús, ¿verdad? Ayer los hermanos venían hasta cierto punto expectantes, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer cuando lleguemos y vemos los hermanos? ¿Y qué fue lo que pasó? Llegamos y un abrazo, ¿verdad? Como que nos conocemos de años, ¿verdad? ¿Por qué, mis hermanos? Porque es Cristo el que nos ha unido. Y nada ni nadie nos va a separar de ese amor, hermanos. Nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni nada. Porque estamos en Él, en el Todopoderoso, mis hermanos. En este Cristo exaltado. Y estaba pensando, ¿qué puedo compartir con la iglesia? Bueno, pensando en uno de los libros de las cartas que me ha impactado mucho y que habla de la preeminencia de Cristo, de quién es Cristo. Y pensé en el libro de Colosenses. Colosenses en el capítulo 2. Y el título del sermón esta mañana se llama Puestos los ojos en Jesús, nuestro poderoso Salvador. Puestos los ojos en Jesús, nuestro poderoso Salvador. Y es que tenemos ese versículo en la Biblia, ¿verdad? Ahí, Hebreos 12:2, que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Wow, hermanos. Qué verdad tan real en nuestra vida, ¿verdad? Wow, el apóstol Pedro, pues para mí, muchos dicen, Pedro era un hombre que era impulsivo. Y sí, era cierto. Pero mis hermanos, él nos dio la muestra de lo que es servir a Cristo hasta el final con amor y con gozo. Algunos dicen, el Señor estaba en medio del agua y él dijo, Señor, manda que yo vaya ahí. Qué impulsivo Pedro, ¿verdad? Pero ¿quién más lo hizo? Solo él lo hizo, hermanos. Entonces ven ustedes como a veces pensamos, ¿verdad? Este hermano es muy como eléctrico. Bueno, el Señor está cumpliendo una misión en él ahí, ¿verdad? No nos preocupemos. Sigamos compartiendo el evangelio y hagámoslo para la gloria de Dios. Pero algo que no debemos de olvidar, hermanos, es de seguir poniendo los ojos en Jesús. Porque Él nos va a llevar a la gloria, mis hermanos. Nadie más. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. No hay otro camino, mis hermanos. Pero por ahí hay voces, hermanos, que nos quieren mover, ¿verdad? A veces. Ustedes pueden ver esta mañana que venimos aquí. Por ahí anda un grupo ahí visitando las casas. ¿Haciendo qué? Y usted le pregunta, ¿y qué desea? Es que le traigo la palabra, pero le traen un folleto. No le traen la palabra de Dios. Y usted le pregunta, dígame un pasaje de la Biblia, no se lo pueden explicar. Porque solamente son religiosos. Ellos andan haciendo obras para ganar la salvación. Y mis hermanos, no necesitamos obras para ganar la salvación. El Señor dice que solo quiere una obra. ¿Cuál es la obra? Que creamos en Él. Esa es la obra que el Señor quiere. De ahí lo demás, mis hermanos, el Señor se va a encargar. Por eso Él murió en la cruz, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que vamos al libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículos 4 al 7. Colosenses, capítulo 2, versículos 4 al 7. Y esta es una exhortación que el apóstol está haciendo a los hermanos en Colosas. Y dice, y esto digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias.
Padre, gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es la verdad, Señor, como tú eres la verdad en nuestras vidas. Y Padre, estamos aquí llenos de gozo por habernos permitido estar con mis hermanos aquí y conocer sus vidas y escuchar sus testimonios, ver su entrega a ti, Señor. Y gracias, Padre, porque el libro de Colosenses nos habla de estos hermanos que andaban firmes en ti, Señor, que no se movían ni a derecha ni a izquierda, sino que estaban puestos sus ojos en Jesús. Y Padre, eso queremos aprender esta mañana, a seguir poniendo los ojos en ti, porque tú eres el único, Señor, que puede salvarnos. Eres el único que nos ha amado de tal manera que se entregaste, Señor, te entregaste por nosotros en una cruz. Gracias, Señor, por haber obedecido al Padre y por estar, Señor, por haber enviado a tu Santo Espíritu también para que Él sostenga nuestras vidas cada día, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este tiempo, Señor. Pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento para que tú puedas mostrarnos las maravillas y las excelencias de tu palabra y de lo que tú eres para nosotros. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, si recordamos y un poquito de contexto en esta carta, mis hermanos, el apóstol ha recibido noticias de la iglesia de Colosas, ¿verdad? Y había recibido buenas noticias de su fe, de su amor, de su buen comportamiento. Lo interesante, mis hermanos, es que Pablo nunca estuvo en Colosas. Y entonces, ¿cómo él sabía de la iglesia? Bueno, ahí había un discípulo del apóstol Pablo. Primero discípulo de Cristo, pero también era discípulo del apóstol Pablo. Se llamaba Epafras. Él era el pastor de la iglesia de Colosas. Y Epafras había ido a visitar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba en un hotel ahí en Roma, ¿verdad? Sí, qué hotel, ¿verdad? Sí, la cárcel, ¿verdad? Era la cárcel donde él estaba, en ese hotel estaba, ¿verdad? Pero increíble, mis hermanos. Él tenía tanto amor por el Señor. Y eso mirábamos hace algunas semanas en la iglesia, en el libro de Hechos, ¿verdad? La gracia de Dios, porque aunque él estaba preso, mis hermanos, realmente parecía que no estaba preso. Le habían permitido incluso estar en una casita ahí y podía recibir a los hermanos. Ven cómo es la gracia del Señor, hermanos. Es increíble. Entonces, Epafras le había llevado buenas noticias de la iglesia, cómo la iglesia estaba andando firme en la fe. Pero mis hermanos, los peligros siempre están. Así que Epafras le dijo, la iglesia está andando bien, pero hay peligros. Ahí andan los falsos maestros, así como andan ahí en las calles ahorita. Ahí los pueden encontrar. No vamos lejos y ahí están. Y ellos querían sonsacar a los hermanos, de que dejaran de poner su fe en Cristo y que mejor hicieran cosas que humanas para poder estar más cerca de Dios, ¿verdad? Pero el apóstol, al escuchar las noticias de la iglesia de Colosas, él escribe esta carta, ¿verdad? Él escribe y él sabe que estos ataques van a ser reales en la iglesia. Pero sin duda alguna, él escribe esta carta con ese propósito de quitarles cualquier preocupación que pudiese haber en ellos. Mis hermanos, si algo debemos de saber como hijos de Dios, es que somos guardados y cuidados por Él. Y que nada ni nadie nos va a separar de su amor. Si tú has puesto tu fe en Cristo, tú vas a llegar hasta estar en la presencia del Señor. Amén. Y por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado de cómo andamos. El apóstol sabe, mis hermanos, que estos enemigos son reales. Entonces él dice, bueno, yo no puedo ir allá con ellos. Voy a escribirles una carta. ¿Y quién se le iba a llevar? El pastor Epafras, exactamente. Él la iba a llevar la carta. Y él llevó la carta, mis hermanos. Así que estos falsos maestros amenazaban a los
a los colosenses, bueno, les decían, ¿verdad? Miren, nosotros tenemos una manera mejor para acercarnos a la sabiduría y al conocimiento, ¿verdad? Esto es lo que eran conocidos como los gnósticos. No sé si en Perú hay gnósticos, me imagino que sí hay, ¿verdad? Estos que dicen, tienes que hacer meditación. Y yo tenía un amigo, hermanos, en Honduras que él andaba, y ahí es donde podemos ver, hermanos, no andaba firme en el Señor. Y fue convencido por eso. Y me dijo, he encontrado la verdad. Ah, sí. ¿Y cuál es la verdad? La verdad de la meditación. Ay, hermano, ¿qué andas haciendo? Y fue interesante porque se enamoró de esto. Y me dijo, ya puedo cruzar 2 paredes. ¿Ah, sí? ¿Y eso cómo? No. O sea, ¿ven ustedes el nivel del engaño, hermanos, ahí? ¿Y cómo lo hacen ellos? Con palabras. Pero a veces somos tan ingenuos, hermanos, teniendo la verdad de la palabra del Señor. Y me dijo, me hace falta alcanzar 5 más. Me dijo. Ah, sí, sí. ¿Y cuántas? Tengo que atravesar 7 paredes para estar ya en otro nivel. Ay, Dios mío. Qué triste, ¿verdad? Y eso es la falsa enseñanza, hermanos. La falsa enseñanza se enfoca en el hombre, no en el Dios todopoderoso, quien nos ha salvado, quien nos ha amado, quien nos ha mostrado el camino a la salvación. Bueno, para no hacerles tan larga esta historia, ¿sabe qué pasó con él? Después lo encontré en la calle tirando piedras. Empezó a perder la mente. ¿Por qué, mis hermanos? Porque realmente las palabras, los ritos, los rituales, esos no van a llenar tu corazón. El único que puede llenar tu corazón es Cristo. Amén. A través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Él es el que nos da la palabra, nos da esa seguridad. Bueno, pues el apóstol Pablo escribe y él sabe, como les digo, que la superioridad de Cristo, de eso se trata la carta de los Colosenses, de la superioridad de Cristo, sobre la preeminencia de quién es Él, ¿verdad? Y ahí podemos leer ahí, siempre en Colosenses 1:28, y dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Mire dónde está la sabiduría. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. ¿A quién? A todo hombre. Por lo cual trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ven ustedes que no los había visto. Y dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, ¿qué? Algunos tesoros, todos los tesoros, mire, de la sabiduría y el conocimiento. Wow, mis hermanos. Ahí está, mis hermanos. ¿Tú quieres tener un tesoro? Cristo es el tesoro, hermano. Porque Él es nuestro Salvador. ¿Qué vamos a aprender esta mañana? Cristo nos muestra 2 maneras de cómo ataca el enemigo usando a los falsos maestros. 2 maneras de cómo el enemigo ataca usando a los falsos maestros, pero también 2 resultados para que andemos cuidadosamente en nuestra vida cristiana. Mis hermanos, si tú has creído en Cristo, el Señor ha establecido preceptos, mandamientos para sus hijos. No rituales, hermano, pero mandamientos de gracia, ¿verdad? Wow, hermanos. El creyente tiene que practicar la oración. No porque es un ritual, no, porque es una necesidad en nosotros. El creyente tiene que leer su palabra. ¿Por qué? Porque en ella tenéis palabras de vida eterna, mi hermano. El creyente tiene que congregarse. ¿Por qué? Porque es nuestro cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Pero por ahí escuchamos personas que dicen, ¿y tú eres creyente? Sí. ¿Y vas a alguna iglesia? No.
pero eres creyente. Ok, habría que ver realmente en quién has sido enseñado. Pero mis hermanos, Dios estableció estas reglas de gracia, estas normas de gracia, para que nosotros realmente vivamos por ellas. Y no es para dañarnos, es para nuestra bendición, mis hermanos. Es para nuestra bendición. Así que la primera manera en que el enemigo ataca, mis hermanos, es a través de palabras persuasivas. Es lo que dice el versículo 4, ¿verdad? Y esto digo, ¿para qué? Mire, eso es importante en las escrituras. Cuando usted encuentre un para qué, piense, aquí viene un propósito. ¿Para qué? Para que nadie os engañe con palabras persuasivas. El apóstol les dijo, ¿verdad? Esto digo. O sea, les estoy diciendo para que nadie os engañe. Y mis hermanos, la palabra ahí, engañar en el griego, es persuadir o extraviar de la verdad. Eso es lo que estaban haciendo ellos, queriéndolos extraviar del camino que ya andaban bien, hermano. Pero Epafras dijo, apóstol, yo veo que hay peligro aquí. Entonces, tristemente, mis hermanos, ellos no andan en la verdad. Ellos no andan en la verdad. Ellos andan en sus propios rituales. Pero ellos los querían persuadir, los querían engañar, como dice la palabra. Y solo recordamos un poco, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la historia de Labán y de Jacob? ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento, ahí en Génesis, ¿se acuerdan? Labán le dijo, bueno, trabaja por mí 7 años y te voy a dar ¿a quién? A Raquel, la bonita, ¿verdad? Y dijo Jacob, claro que sí, yo voy a trabajar por Raquel. El problema, ¿qué pasa? Cuando se la lleva, ¿verdad? Ahí escondidita, ¿verdad? Tapadita, ¿a quién le sale? Le sale Lea, lo engañó. Esa es la misma palabra aquí, hermanos. Engañó y le dijo, ¿qué hiciste? Me has engañado, ¿verdad? Bueno, trabaja 7 años más entonces, ¿verdad? Wow, hermano. Pero ¿qué hizo él? Trabajó otros 7 años porque amaba a Raquel. La amaba. Y mis hermanos, como creyentes, tenemos que tener cuidado de los engaños de este mundo. Hay cosas que aparentan ser verdad, pero no son verdad. ¿Y cuáles métodos usan? Las palabras persuasivas. Palabras persuasivas. Esta palabra en el original habla de usar artimañas, mis hermanos. Engañar por el uso de artimañas. Wow. Es una expresión que se usaba ahí en el lenguaje popular, ¿verdad? Pero también se usaba en el lenguaje legal. Los abogados tienen esa habilidad, ¿verdad?, de influenciar al juez para que dé un veredicto. Esa es la misma palabra que usaban los falsos maestros ahí. Querían confundir a los colosenses y decirles, no, ustedes no están siguiendo la verdad. Cristo no es la verdad. Pero ellos estaban firmes, hermanos. Epafras, al igual que todo siervo del Señor que se enfoca en la gloria de Dios, que se enfoca en su palabra, que es alguien bíblico, es digno de confianza para seguir adelante. Pero ¿qué tenemos que hacer los creyentes? Leer la palabra, mis hermanos. Ser como los bereanos, ¿verdad? No solamente me lo como todo. No, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Y comprobar que realmente me están diciendo la verdad. Y mis hermanos, aquí les doy un tic como creyentes, y yo lo he dado mucho a la iglesia en Supe. Hermanos, los falsos maestros muchas veces usan la palabra. Pero ¿qué hacen ellos? Solo sacan un versículo. Lo que nosotros llamamos descontextualizar. Sacan un versículo y lo vuelven algo que es como un lema para ellos. Pero tú no quieres ser engañado aún con la palabra. Cuando te lean un versículo, dile, léeme todo el pasaje. Y de esa manera, ellos mismos van a quedar burlados. Porque solamente ellos lo que quieren es establecer normas, pero a su manera. Entonces, un texto sin contexto puede ser un pretexto, mis hermanos. Así que hay que tener cuidado.
Cuando alguien te habla de la Biblia, porque como les digo, usan la Biblia, pero entonces nosotros tenemos, no solo me leas el versículo, léeme todo el pasaje y explícame. Háganlo con los que andan ahí y se van a dar cuenta ustedes que no se lo van a explicar. Porque ellos solo han aprendido versículos, pero no han leído todo el pasaje. Muchas veces sus ojos más bien son alumbrados cuando leemos todo el pasaje. Personalmente yo he platicado con ellos a veces, ¿verdad? Y cuando les leo todo el pasaje, ya está el jefe que está tal, vámonos. Ya sabe que van a ser alumbrados, hermanos, por la palabra. ¿Me entiende? Pero ellos querían engañar a los hermanos ahí. Entonces, mis hermanos, recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, mis hermanos. Es contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y eso es algo que debemos de entender. A veces, hermanos, nosotros pensamos, es que pero este hombre está siendo usado por el enemigo, hermanos. Está siendo usado por el enemigo para podernos persuadir. Pero mis hermanos, la verdad nosotros la tenemos. La verdad es Cristo. Pero también su palabra que Él ha dejado a nosotros, hermanos. Pues el apóstol se preocupó, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy, hermanos, bueno, si pasó en el primer siglo, no digamos hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Cuánta falsa doctrina hay, hermanos? Yo estaba sorprendido, hermanos, cuando llegué al Perú hace 5 años y escuché que había una secta que se llama la Diosa Madre. ¿Y de dónde sale eso? En Honduras nunca lo había escuchado, pero cuando vine aquí, ¿y usted sabe de la Diosa Madre? ¿Diosa Madre? ¿Y a dónde está? No, lea Apocalipsis. ¿Qué? Wow, hermanos. Están hablando que la iglesia es la madre, hermanos, de Dios. Hermanos, es una confusión horrible. ¿Pero por qué, mis hermanos? Por no leer correctamente las Escrituras. Y como les digo, el apóstol estaba hasta cierto punto preocupado porque él quería establecer o determinar que los hermanos también estuviesen teniendo cuidado a quién estaban escuchando. Y mis hermanos, ahora la globalización ha hecho que el internet está al alcance de un teléfono. Y hay que tener mucho cuidado de quién estamos escuchando. Sí, hay que tener mucho cuidado. Recuerdo en mi iglesia allá en Honduras que una hermana llegó una vez y me dijo, hermano, yo estoy escuchando, me dice un predicador que cómo me gusta. Así, hermana. Viera cómo él nos anima a seguir adelante. Ajá. ¿Y cómo se llama? Cash Luna. Ay, hermana, ¿qué está haciendo? Pero es que ellos enamoran con las palabras. El apóstol Pablo dijo, yo no he venido con palabras. Yo he venido con la verdad del evangelio. Y hermanos, esa es la realidad. No esté escuchando. Pregunte a su pastor, pregunte a sus líderes. Cuando usted no sabe a quién está escuchando, si es alguien de sana doctrina. Hay cantidad de lobos en la palabra, ahí en este mundo, hermanos. Y ahí en el internet, abundan, mis hermanos. Pero hay una manera de detectarlo, ¿verdad? ¿Cómo? Son salameros. No sé si conocen esa palabra. No, aquí le dicen, bueno, ya se me olvidó ahorita la palabra aquí en Perú, pero que tienen mucha palabra. Son floreros, ¿verdad? Para nosotros floreros es otra cosa, ¿verdad? Pero tienen mucho floro. Cuidado con esas personas, hermano. Cuidado con esas personas que te hablan de que tú puedes, tú vales, Hermanos, eso es parte de la sana doctrina. Tú no estás enfocado en ti mismo, estás enfocado en Dios. Y eso es la sana doctrina. Saber quién soy yo, un pecador que necesito de Cristo, y saber quién es Cristo, el Dios Salvador, el Dios que me amó antes que yo le amara. Y ese es el cuidado que tenemos que tener, mis hermanos, como creyentes. No porque te digan cosas bonitas, son la verdad, ¿verdad? O por método, ¿verdad? Da una buena ofrenda y así vas a estar bien con Dios. Hermanos, esos son negociantes de la fe. Esos son mercaderes de la fe. O ven a Cristo y todos tus problemas se van a terminar. No han leído la palabra, ¿verdad?
Porque el mismo Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ven ustedes esas palabras persuasivas? Ay, hermanos, hay que tener mucho cuidado porque ellos pareciera que tienen una forma piadosa en hablar, pero no, mis hermanos, son negociantes de la fe, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, con estos que hablan tan bonito, ¿verdad? Con palabras persuasivas. Así que, hermanos, la vida cristiana no es cumplir ritos, es vivir para el Señor. Cuando nosotros estamos en una necesidad, ¿qué es lo primero que hacemos? Arrodillarnos y decirle, Señor, yo te necesito, Señor. Pero no quiero comprar al Señor, ¿verdad? Te voy a dar una buena ofrenda, Señor, para que se me quite este problema. No es la manera, hermanos. Pero estos andan predicando ese tipo de cosas, mis hermanos. O como decían los gnósticos, ¿verdad? Haz tantos días de meditación para que tu corazón pueda ser suavizado. Puede morirse haciendo meditación y más bien después, como mi amigo, ¿verdad? Pon en blanco la mente, dice. Hermanos, tenga cuidado. Cuando usted escuche eso, huya de ahí. Huya de ahí, porque ahí ese es un falso. Sin duda alguna, mis hermanos. Y yo sé que el pastor Robert les ha enseñado también el cuidado que tienen que tener. Mire lo que dice Romanos en el capítulo 16. Romanos 16. Ya el apóstol Pablo está terminando la carta ahí y quiere darles un mensaje a los hermanos en Roma. Y mire lo que les dice. Romanos 16, versículo 17 y 18. Y dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas, miren lo que dice, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de ¿quién? De los ingenuos. ¿Quiénes son los ingenuos? Los que les creen, los que muchas veces no leen la palabra, los que no conocen la palabra, los neófitos. Hermanos, para que nosotros podamos ser guardados del enemigo, tenemos que conocer la palabra del Señor. Amén. Tenemos que conocer la palabra porque si no, hermanos, es que es tan fácil, hermanos, inventar cosas, ¿verdad? Ok. Entonces, la segunda arma que usa el enemigo, mis hermanos, es poner en duda nuestra fe. Mire qué cosa. Y confianza en el Señor. Eso es lo que dice el versículo 5. Mire lo que dice. Colosenses 2:5. Y dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. Qué amor el del apóstol, ¿verdad? Y les dice, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Cómo andaban los hermanos? En orden. Estaban siguiendo el camino del evangelio, mis hermanos. Y Pablo les dice, tengan cuidado, porque los falsos les van a tocar la fe. Ah, ya te hiciste aleluya, ¿verdad? ¿Qué decimos, hermanos de Supe? Aleluya. Porque ni saben lo que es la palabra aleluya, ¿verdad? Aleluya es alabado sea Dios. Entonces, nos dicen aleluya, aleluya. No nos avergonzamos del evangelio, mis hermanos. Pero el enemigo procura poner en duda nuestra fe y por eso Pablo los alerta, ¿verdad? Del peligro de estos que quieren moverlos, quieren socavar el orden y la firmeza en lo cual ellos estaban caminando, mis hermanos. Esta palabra orden y firmeza son voces militares que describen la actitud de los colosenses, quienes al ser atacados por el enemigo han cerrado filas y no lo han dejado entrar, hermano. Y así debe ser el cristiano. No debe dejar entrar al enemigo. Y de esta manera estaban mostrando la seguridad, la madurez de lo que es andar en la firmeza del Señor, mis hermanos. Esta palabra firmeza, la palabra en el original significa fidelidad. Firmeza igual fidelidad. Esteroma.
en la palabra. Yo sé que aquí tenemos un griego, ¿verdad? Que conoce el griego perfectamente, ¿verdad, hermano? Increíble. ¿Cómo nos gozamos de cómo Dios lleva a su pueblo para que realmente, hermanos, no seamos engañados? Y esto, mis hermanos, significa alineados, firmes, con buena disciplina, mis hermanos. Y sin duda alguna, esa era la firmeza de los colosenses. Pero realmente, mis hermanos, ¿en quién están puestas nuestros ojos? En Jesús. Él es el fundamento, mis hermanos. La fe en Cristo, mis hermanos, es nuestro fundamento. Y nadie nos va a mover de ahí. Y los colosenses habían ejercido. Ellos sabían que la gracia de Dios los había salvado, hermano. Es que es por gracia, mis hermanos. Es un regalo inmerecido. Y por eso, mis hermanos, tanto gozo, ¿verdad? De saber que estamos en Cristo. Y aquí el punto, mis hermanos, se repite y se amplía ahí en el capítulo 1. Mire lo que les dice el apóstol Pablo a los colosenses. Y dice, Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Cuando encontramos para qué, ¿qué significa? Propósito, propósito, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, mis hermanos. Esa es la clave. Y mire, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Qué verdades estas, hermanos. Wow. Y dice todavía, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mis hermanos, cuando usted vea la palabra redención, piense en una compra. El Señor nos ha comprado, hermanos. ¿Y a qué precio nos compró? A precio de sangre, mis hermanos. Hermanos, la salvación no nos ha costado nada a nosotros. Pero no quiere decir que no costó la preciosa vida del Señor. Él se entregó para que nosotros pudiésemos tener vida, hermano. Así que ese es maravilloso, mis hermanos, cuando nosotros andamos seguros, confiados. No hay cosa más increíble, hermanos, que tener la paz de Cristo. Amén. No hay cosa más increíble que eso, hermano. Porque la paz que el Señor da, el mundo no la puede dar. Y eso es lo que disfrutamos como hijos de Dios, ¿verdad? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mis hermanos. Así que el apóstol les anima a los colosenses, ¿verdad? Y les dice que si ellos realmente han andado en ese buen caminar, que continúen ahí. Pablo no había estado en Colosas, pero su siervo, el siervo de Dios Epafras, él sí había enseñado correctamente la palabra. Y él sabía cómo ellos estaban andando correctamente. Ahora, mis hermanos, primero vimos dos peligros, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a ver? El resultado de andar en la firmeza del Señor. ¿Cuál es el resultado de andar en la firmeza del Señor? El enemigo es derrotado, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ellos están seguros de que han creído. Y mire lo que dice versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Andad en Él o caminen con Él. Caminen con Él. Y es interesante porque ese por tanto, hermanos, es como una transición y diciéndoles, por lo que antes les he dicho, ahora de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad
en Él. Y es que, mis hermanos, que nosotros estemos en Cristo es el milagro más grande que puede haber en esta tierra. En serio, hermanos. Es el milagro más grande que una persona vea a Cristo como el Salvador de su vida. Es un milagro, mis hermanos. Ayer platicábamos con la hermana Fanny, ¿verdad? Ella, estoy seguro que el Señor le ha dado ese deseo de evangelizar, ¿verdad? Y ella anda convenciendo a la gente para que venga a la iglesia, ¿verdad? Pero qué duro es las personas, ¿verdad? Y mi hermana Fanny, tenemos que confiar en el Señor. Hay que seguir haciendo el trabajo, pero confiemos en el Señor, porque nosotros no los podemos convencer. El único que lo puede convencer es el Espíritu Santo. Él es el único, el que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Él es el único, mis hermanos. Pero eso no quiere decir que no vamos a seguir evangelizando. No, vamos a seguir compartiendo a Cristo, mis hermanos. Pero Él les dice, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. ¿De qué manera habían recibido a Jesucristo ellos? Con gozo. Cuando tú veniste a Cristo, ¿cómo veniste? Todo triste. Ay, bueno, hay que recibir a Cristo. No. Él es mi Salvador ahora y yo quiero servirle a Él. Y eso es lo que tenemos que hacer como creyentes, hermano. Regocijarnos en Él. Vivir para Él, caminar para Él, pero tenemos que vivir también en sus mandamientos. No andar descuidadamente, ¿verdad? Y mira quién habían recibido ellos. Al Señor Jesucristo. El Salvador de nuestras almas, mis hermanos. Y esto, como les digo, lo hicieron de una manera que, bueno, sabemos que es el Señor el que nos trae, ¿verdad? Y es interesante porque el apóstol Pablo, mis hermanos, y nosotros ahora como pastores, como siervos del Señor, sabemos que es necesario marcar un momento en nuestra vida pasada y nuestra vida presente y al futuro. Siempre, hermanos, tenemos que preguntar, ¿realmente yo he recibido a Cristo? ¿Realmente yo estoy en Cristo? ¿Tengo un antes y ahora un después? ¿Quién era Boris antes y quién es ahora? Bueno, no soy nadie, pero sí, el Señor me ha salvado para que viva para Él. Y mis hermanos, eso es lo que tenemos que ver. Porque por ahí andan muchos confundidos, ¿verdad? Y usted les pregunta, ¿y tú crees en Dios? Sí, sí creo. Pero tú vives para Dios. Ah, bueno, más o menos. Ay, ay, ay. No, mis hermanos, el que vive para el Señor está convencido que vale la pena vivir para Él. Amén. Nadie que conoce a Cristo se arrepiente, hermanos, de haberle conocido. Nadie. Pero hay muchos que tienen apariencia de creyentes, pero no son creyentes, son acreyentados. Porque se parecen a los creyentes. Van a la iglesia incluso, hermanos, pero todavía no están dando fruto. Y mis hermanos, eso es lo que el apóstol va a decir después, ¿verdad? Que tenemos que vivir para Él. Y mire, ahí atrasito en la carta anterior de Filipenses capítulo 4, 2 páginas atrás, Filipenses capítulo 4, versículo 9. Mire lo que dice el Señor ahí. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis que revivido vuestro cuidado, de lo cual estabais solícitos, pero faltaba oportunidad. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Aprendieron de Él, pero también recibieron la sana enseñanza. ¿Cómo? A través de oír la palabra, a través del testimonio del apóstol. Y es que, mis hermanos, debemos asegurarnos que estamos en Cristo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque eso marca la ida con el Señor o la ida al otro lugar, ¿verdad? Eso marca, mis hermanos. Y por eso, como pastores bíblicos, somos muy celosos, hermanos, de que la palabra sea la que reine en la iglesia. Porque son las vidas de las personas las que están en juego. Qué triste va a ser aquel día
que alguien que estuvo sentado en la iglesia se va a ir al infierno. Eso es algo terrible, hermanos. Y es real. Cuando no nos aseguramos de que estamos en Cristo. Y por eso el apóstol estaba preocupado por ellos. Pero les dice, de la manera que recibisteis al Señor Jesucristo, anden en Él, caminen con Él. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 3. Me gusta cuando escucho a moverse las páginas, porque sé que no se han dormido todavía, ¿verdad? Mire lo que dice. Primera a los Corintios 15, versículo 1. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también, ¿qué? Recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Ven, mis hermanos? Es que hay que recibir al Señor. Él tiene que estar con nosotros, hermanos. Porque es la única manera de que nosotros podamos perseverar en Él. Mi hermano, si yo algo estoy seguro es que alguien que conoce a Cristo, aunque haya dificultades, haya problemas en su vida, va a perseverar. Y esa es una marca del creyente, mis hermanos. La perseverancia de los santos es clave, mis hermanos, en nuestra vida. ¿Y qué fue lo que, en qué perseveraban ellos? Mire versículo 2. Por lo cual, asimismo, si retenéis que la palabra, mis hermanos, la palabra de Dios, ¿verdad? Que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Y es que, mis hermanos, a veces pareciera que somos creyentes, pero nuestras actitudes, nuestro anhelo por el Señor realmente es un anhelo de un hijo de Dios. Y ahí está la diferencia, mis hermanos. No que seamos perfectos, hermanos, porque no somos perfectos. Y lloramos a veces por el pecado, ¿verdad? Porque le fallamos al Señor. Pero vamos a Él, nos arrepentimos. El que solamente es un acreyentado, sí, le fallo al Señor, dice, pero, o sea, no siente dolor. Pero el que realmente está en Cristo siente dolor de haberle fallado a su Señor. Amén. Siente dolor, mis hermanos. Entonces, el apóstol les dice, continúen de la misma manera, porque así ustedes van a vencer al enemigo. Ese enemigo que anda como un león rugiente, hermano. No es cualquier cosa, hermano. Es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Pablo, mis hermanos, estaba enfatizando que Cristo era el Dios hombre. Fíjense qué interesante, porque ahí habla de Jesucristo. Jesús el Cristo. Jesús, el nombre que recibió el Señor en esta tierra, el Dios hombre, pero también el Dios eterno, ¿verdad? El Mesías prometido. Entonces, mis hermanos, si nosotros realmente estamos en Cristo Jesús, si estamos en Él, vamos a caminar con Él. Y no va a importar nada, mis hermanos. Hablaba con las hermanas en Pisco ayer, ¿verdad? Una de las cosas más difíciles para un creyente es tener un negocio. Y yo estoy seguro de eso, hermano. Tener un negocio y tener que abrir. Y tener que no abrir el domingo, cuando es el mejor día. ¡Ja! Ahí es la prueba, hermanos, de alguien que conoce a Cristo. ¿No es cierto, hermanas? Y el peruano que tiene negocios, el peruano le gusta tener negocios. Pero ahí se conoce cuando alguien realmente está entregado. Es interesante, hermanos, porque dejamos todo y no nos importa. Y vamos a congregarnos. Y lo hacemos con gozo, no lo hacemos, como pensando, Señor, no va a caer este. No, no importa. Porque la bendición viene de Él. Amén. El Señor dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué promesas, mis hermanos. Qué promesas las de la palabra. Pero tenemos que creerle. Pero para eso hay que recibirle. Y hay que entregarnos a Él completamente. Mis hermanos, el creyente no anda a medias. No, el creyente no anda a medias. ¿Por qué? Porque el creyente anda seguro en su Señor. Este andar, hermanos, es diario. Esta palabra ahí, cuando dice anden en Él, está en un presente. ¿Qué quiere decir? Que es algo continuo.
que tenemos que vivir cada día. Algunos creen que el creyente solo el domingo es creyente. El día que va a la iglesia es creyente. Y durante la semana vive como que no es creyente. Hermano, ese no es creyente. El creyente vive todos los días para su Señor. Anda en su temor. Amén. Y da gloria a Dios en todo. Y no importa lo que pase. Sabemos que Él está con nosotros. Y que Él está viendo aún nuestro andar. Cómo nosotros le damos gloria a Él, mis hermanos. Ahorita que hablé sobre negocios, muchas de mis hermanas aquí, yo sé que tienen sus negocios, están, sí, no es fácil, ¿verdad? Por eso, hermanos, es un milagro que alguien esté en Cristo. Que mire las cosas de este mundo atrás. Yo busco primero el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cuántos creen a esa palabra del Señor, hermano? Amén, hermanos. Y es la verdad. El Señor no nos engaña, mis hermanos. Así que, hermanos, este es un imperativo. Es un imperativo. O sea, no es si nosotros queremos, es que tenemos que andar en Él. Porque como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Si hay algo seguro, hermanos, es que nosotros no nos vamos a llevar nada de este mundo. Solamente esa confianza en el Señor para ir por Él por la eternidad. Esa fe firme, mis hermanos. Pero los peligros están. El enemigo siempre quiere ahí sonsacarnos, ¿verdad? Y hay momentos en nuestras vidas que son difíciles, ¿verdad? Pero mis hermanos, el creyente no corre de Cristo. Viene a Cristo. Viene a Cristo porque sabe que no tiene otro lugar donde poderse deleitar, mis hermanos. Amén. Así que anden en Él, vivan para Él. Mantengan esa relación maravillosa con su Señor. Y otra vez, no vivimos con reglas o preceptos, no, mis hermanos. Vivimos gozosos haciendo la voluntad de Dios. Por algo el Señor dio estos medios de gracia, ¿verdad? Para que tengamos esa relación tan profunda con Él. Es una bendición tan grande. Cuando tú realmente estás en Cristo, tienes la mente de Cristo, tu vida espiritual se va a reflejar, como la estaban reflejando los colosenses, hermanos. Mis hermanos, el creyente no tiene que hacer fuerza para vivir para Cristo. No tiene que hacer fuerza, hermano. Ya mis hermanos de Supe ya saben lo que voy a decir ahora. Somos como el árbol de palta, hermanos. O como el árbol de mango. ¿Ha visto usted alguna vez un árbol de palta haciendo fuerza? ¡Pum! Una paltita. Otra paltita. ¿Lo ha visto alguna vez haciendo eso? No, mis hermanos. El árbol de palta da naturalmente las paltas. Sale la flor, se cae la flor y ahí está la paltita. Empieza a crecer, ahí está. Y no da una, ¿verdad? Cientos a veces. Eso es lo que el Señor quiere de la vida del creyente. Que no haga fuerza para poder dar fruto, hermanos. Porque si tú estás en Cristo, vas a dar el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz. ¿Cómo estás andando ahí, hermano? Paciencia. Ay, qué palabra más difícil. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermanos, cuánto fruto, ¿verdad? Y es un solo el fruto, hermano. ¿Por qué solo es uno? Solo es uno, pero que tiene varias ramas, ¿verdad? Porque algunos dicen los frutos. No, no son los frutos. Es el fruto del Espíritu. Es el fruto. Así que si tú estás en Cristo, vas a tener amor, vas a tener gozo, vas a tener paz. Pero tienes que andar en Él. Amén. Tienes que caminar con Él cada día. Porque el mismo Señor Jesús dijo ahí en Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva poquito fruto. Mucho fruto, hermanos, para la gloria de Dios. Ahora, quiero decirte también, todos estamos en un proceso, el proceso de santificación.
Es ese crecimiento que el Señor está dando a la vida del creyente. Como decía el pastor Robert, muchos de los que están aquí posiblemente están jovencitos en la fe, ¿verdad? Pero mi hermano, no te preocupes, poco a poco tú vas a dar el fruto. O cuando sembramos un árbol de palta al mes, quiero paltas. ¿No? ¿Sí o no? No, no vas a dar. No, no te va a dar paltas al mes, ni aún al año. Las injertas dan a los 3 años y no dan un montón, ¿verdad? Sino que dan unas 3, 4, ¿verdad? Así es la vida del cristiano. Es paso a paso. Tienes que aprender la palabra. Tienes que aprender a conocer a tu Señor. Y una vez que tú vas conociendo al Señor, vas a empezar a dar fruto. Y el primer fruto que el Señor quiere ver en tu vida, la obediencia al Señor, ¿verdad? Pero amor, hermanos. Gozo. Y ven ustedes cómo el Señor nos va llevando, hermanos, paso a paso. Ahora, esa es la palta que se injerta. Pero como yo ahora conozco a los peruanos después de 5 años, yo sé que son apresurados, ¿verdad? Algunos le ponen más para que más rápido den, ¿verdad? Pero hermanos, todo tiene su tiempo. Ahora, ¿cuánto da una palta natural fruto? No son 3 años, hermano. Pueden ser 5, pueden ser 7, pueden ser 10 años. Y hermanos, a veces decimos, Señor, ¿por qué yo no puedo crecer? Porque todavía no estás caminando como se debe. Todavía no te comprometes con el Señor como se debe. Pero si te comprometes, vas a crecer y vas a dar fruto, mi hermano. El apóstol les está diciendo aquí, comenzaron bien, sigan en el camino. No se desvíen ni a derecha ni a izquierda. Caminen en pos de Cristo. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Mis hermanos, el enemigo es derrotado cuando nosotros andamos firmes en la fe, mis hermanos. ¿Estás andando firme en la fe? Algo clave para la vida del creyente. Pero el segundo resultado también es, el enemigo es derrotado cuando el creyente profundiza y crece en Cristo y en su palabra. Versículo 7, mire lo que dice ahí. Varios verbos ahí. Arraigados y sobreedificados ¿en quién? En Él. ¿Quién es Él ahí? En Cristo. Pero también dice confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y mis hermanos, todos estos verbos le llamamos participios. ¿Con qué se come eso? Dirían algunos hermanos. Bueno, son verbos que implican acción, que están moviéndose. Dice arraigados. Mire qué interesante, arraigados en Él. Estas son unas metáforas, unas figuras del lenguaje que significa arraigados, significa enraizados. ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando usted siembra una planta en un macetero? Y cuando la siembra en la pura tierra, hermana Marixa, ¿qué pasa? No se expande, no crece exactamente, porque el árbol necesita tierra y necesita estar plantado en el suelo. Y mis hermanos, nosotros necesitamos estar plantados en Cristo, enraizados en Él. El Señor no quiere que nosotros estemos a medias con Él. Él necesita que nosotros estemos en Él. Y esto es interesante porque esa palabra arraigado significa enraizados. Y es interesante, mis hermanos, porque este arraigados en el original es un tiempo perfecto. Quiere decir que es una acción ya terminada por Dios. Fíjense. Él ya nos ha agarrado, hermanos, y no nos va a soltar. Si tú realmente has puesto tu fe en el Señor, no te va a soltar. Y te va a llevar a la patria celestial. Amén. Te va a llevar porque Él no miente, hermanos. Por ahí algunos andan diciendo que la salvación se pierde. Bueno, si no la tienes de verdad, la vas a perder. No vas a perder nada de todas maneras, ¿verdad?
porque no la tienes. Pero el que tiene la salvación, hermanos, está seguro en el Señor. El Señor no es un Dios que mienta, ni que se arrepiente de haberte dado una salvación tan grande. Él te va a sostener. El Señor, hermano, ya ha terminado esa obra en nosotros, en su tiempo. Pero en el tiempo nosotros todavía estamos caminando aquí, ¿verdad? Eso es algo bien difícil de entender, ¿verdad? Pero Dios se puede mover en el tiempo, hermanos. Dios puede estar con Abraham ahorita y puede estar también allá en el fin del mundo. A él no lo detiene el tiempo. Para él, nosotros estamos en el cielo con él, hermanos. Es increíble eso, hermanos. Y esto, miren, solamente para darles un deseo mayor de seguir leyendo las escrituras. Miren lo que dice Romanos capítulo 8. Hablando de la seguridad de la salvación, mis hermanos. Romanos capítulo 8. No sé cuánto tiempo llevo, hermano, pero el tiempo se va rápido, ¿verdad? Romanos 8, versículo 28. Algo que lo conocemos, ¿verdad? Dice, y sabemos que los que aman a Dios, algunas cosas, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, hemos sido llamados por el Señor. Porque dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó en su tiempo, ¿verdad? Y a los que llamó también justificó, o sea, los declaró justos. Pero también dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermano, ¿tú estás glorificado ya? Todavía no. ¿Saben ustedes qué es estar glorificado? Estar en gloria. Ser perfectos. ¿Estamos en gloria ya? No. Estamos en camino. Pero ven ustedes la seguridad que dice aquí. Que a los que justificó también a estos glorificó. Hermanos, en el tiempo que está este versículo, estos verbos, se llama aoristo. El tiempo aoristo marca una fecha exacta de algo. Es como que yo tomara una foto a ustedes ahorita. ¿Qué fecha va a tener esa foto? 14 de junio del 2026. Y en 100 años, ¿qué fecha va a tener esa foto? 14 de junio del 2026. Y en 500 años, ¿qué fecha va a tener esa foto? Hermanos, eso es lo que ha hecho el Señor. Este verbo de glorificó es como que Él ya nos tomó una foto en el cielo, hermanos. Qué amor el del Señor. Por eso los hermanos estaban seguros de seguir a Cristo hasta el final. Hermanos, Dios ha hecho una obra perfecta. Pero Él quiere que nosotros vivamos también de la misma manera. Que vivamos enraizados en Él. Y la otra palabra ahí dice sobreedificados, como quien está construyendo una casa, ladrillo por ladrillo. Hermanos, el Señor está haciendo una obra perfecta en los hijos de Él. Ese árbol tiene ramas. Por eso el Señor, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y hermanos, por eso podemos llevar frutos. Y ahí también Él dice, confirmados en la fe, no andando, ¿verdad? De ahí a para acá. Como dice mi hermano Jesús allá en Supe, ¿verdad? De aquí para allá. No de aquí para allá. Seguros, hermanos, que estamos confirmados en Él y que estamos siendo enseñados por Él. Es increíble, mis hermanos, cuán difícil es encontrar una iglesia de sana doctrina. Son contadas con los dedos. ¿No es cierto, hermano John? Hermano José. Y toda la familia ahí saben eso. Es difícil encontrar una iglesia de sana doctrina, hermano, que esté fundada en la palabra. Gloria a Dios, porque aquí en Pisco está el pastor Robert y su familia enseñándoles. Oren por él, hermanos.
Oren por su familia para que el Señor les siga dando fortaleza, gozo, de seguir predicando a Cristo. Y cuando se recuerden de nosotros, también oren allá por el pastor Boris y por su familia y por la Iglesia Comunión también. Porque mis hermanos, solo Él ha podido dar esta bendición de habernos traído de tan lejos, hermanos, para conocer la verdad del Evangelio y vivir para Él, mis hermanos. Pero el creyente también, mis hermanos, no solamente está enseñado, sino que da gracias a Dios. Porque eso es lo que dice ahí, abundando en acciones de gracias. Mis hermanos, ¿por qué debemos de dar gracias? Por Cristo, por su salvación tan grande, mis hermanos. Un creyente, mis hermanos, que no da gracias a Dios, probablemente todavía no ha conocido, hermano, verdaderamente. Pero el creyente da gracias a Dios todos los días por su Señor. Gracias, Padre, por la paz que me das. Gracias por el gozo que me das. Gracias porque puedo servirte, Señor. Gracias, Señor, porque puedo estar seguro en ti. Y yo sé que nada ni nadie me podrá separar de tu amor. Wow, hermano. Pero tiene que ser un deseo ferviente. Y si nosotros revisamos las cartas, nos damos cuenta que el apóstol Pablo estuvo hablando de las acciones de gracias cada vez, hermanos. Me imagino que cuando ustedes se reúnan a orar, lo primero que hacen es dar gracias a Dios. Amén. Primera Tesalonicenses 15:18 dice, dad gracias en todo. También por lo malo. Sí, por lo malo pensamos nosotros, ¿verdad? Pero no hay nada malo para el Hijo de Dios. Dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y a veces no vamos a entender, hermano. Pero por la fe que tenemos en el Señor, nosotros creemos que lo que Dios permite es bendición para su pueblo. Esta semana que pasó, un tío murió, ¿verdad? Tristemente no conocía al Señor. Pero mi mamá estaba cumpliendo años. Y dice mi mamá, hijo, ojalá que tu tío no muera el día de mi cumpleaños. ¿Y qué cree que pasó? A la mediodía del día de su cumpleaños murió mi tío. Le digo, mamá, no le puedo decir por qué el Señor permitió esto. Pero creámosle la palabra. Dice la palabra que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¡Wow, hermanos! ¿Y por qué tenemos esa seguridad? Porque la palabra es la verdad, hermanos. Y pase lo que pase, nada nos podrá separar del amor del Señor, hermano. Si estamos enraizados en Él, si estamos sobreedificados en Él, estamos seguros, mis hermanos. ¿En quién tienes puestos tus ojos, hermano? ¿En esta tierra o en Cristo? Si estás en Cristo, estás en el mejor lugar que puedes estar, hermano. Ese es el mejor lugar. Cristo nos ha mostrado dos maneras de cómo ataca el enemigo, ¿verdad? Pero también nos mostró dos resultados de aquellos que andan firmes, porque los hermanos andaban firmes. ¿Cómo ataca el enemigo? Con palabras persuasivas, con argumentos engañosos, con falsas esperanzas, tan falsas como les digo a los hermanos, como un billete de 1,000 soles, ¿verdad? ¿Existe? ¿Existe el billete de 1,000 soles? No, ¿verdad? Ahora, si alguien llega y te dice, mire, ya salió el billete de 1,000 soles, ¿qué le vas a decir? ¡Ah! ¿Se lo compro? No, hermanos, eso es falso. Es igual que el evangelio de la prosperidad. Eso es falso también. El gnosticismo, eso es falso, hermanos. Eso no te va a llevar a ningún lado. Y eso es lo que tenemos que aprender, hermanos. Pero eso va a venir con el conocimiento de la palabra. Porque eso es lo que también dice, ¿verdad? Que ellos querían socavar la fe de ellos, la confianza. Pero el enemigo es derrotado, mis hermanos, cuando nuestra fe y nuestra confianza está firme en el Señor. Cuando estamos llenos de la palabra de Dios y estamos creciendo cada día. Y mis hermanos, es algo clave esto. Muchas veces, mis hermanos, creemos que la vida cristiana, aún viviéndola así a medias, vamos a crecer. No, mis hermanos. ¿Qué necesitamos nosotros para que un árbol de palta dé buen fruto?
Buena tierra, abono, agua. Necesitamos cuidarlo. Es igual en la vida cristiana, mis hermanos. Si tú no estás leyendo la palabra, si tú no estás orando, si tú no te estás congregando fielmente, tú no vas a crecer como debes dar. Y los frutos no van a ser igual. Y si no hay frutos, peor, ¿verdad? ¿Qué hace un dueño de un campo de palta si la palta no da fruto? No hay otra que hacer, ¿verdad? No hay fruto. Mis hermanos, el creyente va a dar fruto. Va a dar fruto. Y si tú no estás dando fruto, posiblemente estás en el crecimiento de que estamos hablando. Mantente firme en el Señor y vas a ver que vas a dar fruto. Y no lo vas a dar así como, ay, va a ser con gozo, hermano. Va a ser con gozo. Porque el Señor que nos llamó, hermanos, con todo gozo fue a la cruz para darnos salvación y vida eterna. Algo que tenemos que aprender, mis hermanos, es que estamos en una batalla espiritual. Cuando el soldado va a la guerra, ¿cómo va, hermanos? Va así como ando yo, así. No, va preparado. Lleva su catimplora de agua, ¿verdad? Lleva su fusil. Lleva su fusil, hermanos. La espada del Señor. Tenemos que andar con esto y a algunos hasta les da pena andar con la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué te da pena? Acuérdate, esta es la palabra de Dios. Perfecta, eterna. Todo pasará, dijo el Señor. Entonces el creyente, mis hermanos, tiene que andar diligentemente. ¿Por qué? Porque el enemigo es real, hermanos. El enemigo es real. El pastor Robert puede ser muy buen pastor, pero no puede cuidarlos a ustedes de tal manera. No, cuidado, no, cuidado. No, el creyente tiene que aprender a cuidarse. Amén. Tiene que aprender. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla, mis hermanos. La pregunta es, ¿cuán firme estás tú en Cristo? ¿Estás enraizado en Él? ¿Estás seguro en Él? El apóstol Pablo claramente dijo ahí en Efesios capítulo 1, versículo 14. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Wow, mis hermanos. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Mis hermanos, el creyente tiene una marca ya. Yo escucho predicaciones o anuncios. Vengan hoy a la iglesia que hoy vamos a tener la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué? Hermano, si tú andas con el Espíritu ahí, no necesitas que Él venga si ya está contigo. Lo que pídele que sea lleno del Espíritu para que andes conforme a su voluntad. Pero el Espíritu está con nosotros, hermanos. Ven ustedes cómo la palabra de Dios nos revela que estamos en Él. Mi hermano, si tú te estás nutriendo de Él cada día, el resultado va a ser evidente. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Vas a tener más amor, no solamente por el Señor, por tu familia, por tus hermanos, por tu iglesia. Porque vale la pena, mis hermanos. El mismo Señor produce eso en nosotros. Pero también vas a estar fortalecido en Él, mi hermano. Cuán grande obra ha hecho el Señor por nosotros. La salvación ya fue efectuada, mis hermanos. Lo que necesitamos es seguir con Él. Cuando vienen los problemas, ¿cómo está tu paz, hermano? ¿Estás gozoso de saber que aunque pasas dificultades, tienes al Señor contigo y que Él te va a sacar de tu necesidad? Amén. Él va a hacer, hermano. Nadie más va a hacerlo. Entonces, mis hermanos, tenemos que vivir para el Señor. Ven a Cristo y todos tus problemas se van a terminar. Más falso que un billete de 1,000 soles. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y es maravilloso, mis hermanos, toda esta carta, porque el Señor quiere que nosotros estemos
poniendo nuestros ojos en Él. Termino con el capítulo 3, versículo 1, siempre de Colosenses. Colosenses 1, 3. Y voy a pedirles que se pongan de pie para que leamos estos 3 versículos. Bueno, 4 versículos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo. Todos, hermanos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, esa es una promesa. Amén. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad, Señor. Y tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie vendrá al Padre si no es por ti. Padre, ayúdenos cada día, Señor, a andar en novedad de vida. A andar diligentemente, Señor, no descuidadamente. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Padre, gracias porque tu palabra, Señor, trae bendición a nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Que, Señor, tú traigas el fruto en este lugar, Señor, a tu iglesia. Y que a ti sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias. Pueden tomar asiento. Gracias por acompañarnos hoy en la Iglesia Bíblica de Pisco. Esperamos que la predicación fiel de la palabra de Dios haya sido de bendición para su vida. Será un gozo recibirle nuevamente mientras seguimos proclamando a Cristo mediante la exposición clara de las Escrituras, versículo por versículo y capítulo por capítulo. Que el Señor le bendiga por medio de su palabra.